estamos muy contentos de que estén aquí compartiéndonos un poco sobre lo que hacen, que creo que tiene mucho que ver con este proyecto, ¿no? Entonces, pues les paso la palabra, adelante. Si nos quieren, por favor, contar un poquito más de Casa Tonalá, de qué es lo que hacen. Pues hola a todas las que nos miran. Muchas gracias por la invitación. Pues Casa Tonalá lleva trabajando desde el 2012, desde las prácticas narrativas, que es una práctica que busca como anclar los saberes de las personas y honrar su sabiduría y su experiencia y conectar con lo valorado. Desde ahí generamos distintos talleres y diplomados y acompañamiento terapéutico, mucho buscando construir comunidad y un poquito al margen de las ideas comunitarias, ¿no? Como algo en común nos convoca y entonces la casa está invitando y con la puerta abierta desde ese lugar, ¿no? Como a que algo en común nos haga conversar y dialogar desde nuestro saber, ¿no? Entonces desde ahí traemos como el tema de hoy y de la conversación en la tarde. Quienes estén en la tarde también tendrán una probadita de esto que les contamos. Y pues nosotras somos el equipo de Casa Tonalá. Pues ya escucharon un poquito de cada una. Entonces me gustaría empezar a compartir pantalla con la presentación que traemos para esta conversación. Bueno, ya les contaba Andrea que en Casa Tonalá nos dedicamos a difundir las prácticas narrativas, y esto es porque coincidimos con la ética que proponen en el trabajo con las personas y en la forma en la que nos relacionamos cotidianamente entre nosotras también. Y desde ahí surge la invitación para este proyecto de Sentir la Distancia, para hablar sobre ética de cuidado y buen trato. Entonces, antes de llegar a ética de cuidado y buen trato, se nos hace importante mirar cuál es el contexto en el que estamos desenvolviéndonos como trabajadores, como personas, como terapeutas en nuestro caso, como profesores, profesoras, para mirar por qué es tan potente hablar de ética de cuidado y de buen trato hoy en día, ¿no? Y entonces, frente a eso, quisiéramos presentar dos marcos que nos ayudan a mirar cómo se podría explicar la sociedad en la que habitamos hoy en día. Estos dos marcos no quiere decir marcos de referencia o para interpretar la realidad, no quiere decir que sea así, pero sí nos ayuda a nombrar ciertas cosas que tal vez experimentábamos, sentíamos en el cuerpo, en la forma en la que nos relacionamos, pero que no tenían nombre. Y entonces con esto queremos un poco mirarlo y ver cómo influye en nuestra vida diariamente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando sobre... Hay un filósofo que hoy en día creo que es de los bastante sonado y que podemos encontrar mucho material acerca de su trabajo, y es Byung-Chul Han, y a partir de él vamos a entender o vamos a intentar describir cómo es esta sociedad. Entonces, André, ¿le pasarías a la siguiente? Uh-huh. Cuando trabajamos en las prácticas narrativas hay una idea de una sociedad disciplinaria que tiene que ver con esta forma de ejercer el poder desde la negatividad, desde los contrastes dicotómicos de lo bueno, lo malo, lo normal, lo anormal, y que esto está basado en leyes y mandatos. Y generalmente cuando hablamos de una sociedad disciplinaria, es muy evidente quiénes son
o quiénes están marcando las leyes o los debería o a qué tendremos que cumplir, por ejemplo. Pienso mucho en las instituciones de educación que, aunque hay espacios de libre cátedra, está en relación a una institución, a cumplir las normas, a cumplir los indicadores, un programa de educación, ¿no? Entonces esa es una sociedad disciplinaria porque se sabe muy bien qué es lo bueno y lo malo, está muy bien acotado, ¿no? Y hay castigos cuando no se cumplen estas dos cosas. O cuando no se cumplen los deberías a los que como profesionales también se nos exige o se nos pide. Byung-Chul Han lo que propone es que ya no solo hay una sociedad disciplinaria, sino también una sociedad de rendimiento, en la que es mucho más complejo mirar de dónde viene nuestra responsabilidad por cumplir. Y esto viene o se vuelve tan complejo porque surge desde la positividad, es decir, todas podríamos hacer todo, ¿no? Todas estamos aptas para realizar todas las actividades que se nos propongan. Pensábamos antes de esta conversación cómo es ser docentes en el que sí podemos hacer todo, incluso con una pandemia, incluso con adaptarnos a nuevas tecnologías, incluso sin los materiales que hay en un salón de clases, por ejemplo. Pero es esta idea de sí podemos, tienes que hacerlo, produce, da clases, sigue preparándote. Y entonces aquí ya no encontramos que es algo bueno o malo, sino que estamos hablando de qué tan suficientes o insuficientes fuimos en el día, qué tantas clases dimos, qué tantos talleres pudimos crear, qué tanto leíste, qué tanto no. Y esta sociedad de rendimiento tiene algo muy interesante, que es que tiene una alianza con nuestros proyectos y nuestras iniciativas y nuestras motivaciones, por lo cual esta autoexigencia parece algo incluso deseado o soportable, vivible, ¿no? Porque es, ¿cómo no decir que quiero un mejor trabajo? ¿Cómo no decir que me encanta hacer lo que hago y que voy a empeñarme en hacerlo mejor? ¿Cómo no decir que me gusta dar clase y entonces voy a exigirme de más o saber que, que esto que a mí me interesa y por lo cual estoy haciéndolo, no lo puedo dejar en ningún momento. Tengo que estar siempre exigiendo más de mí también. Entonces, la propuesta es que antes se controlaba el cuerpo y que ahora se controla la psique. Es decir, cuando había una sociedad disciplinaria teníamos espacios para que el cuerpo se contuviera, estuviera normado, pero ahora lo que pasa es que nosotros estamos pensando todo el tiempo en, no sé si les pasa a ustedes también, ahora no puedo conversar directamente, pero esta idea de hay un montón de pensamientos dependientes de tendría que estar haciendo esto, cuándo lo voy a terminar, quería hacer algo nuevo, dedicar tiempo a mi casa, pero necesito mandar y calificar, ¿no? Y entonces siempre estamos como en un pensamiento constante, imparable. Por eso se dice que ahora se controla la psique en lugar del cuerpo. Aquí hay algunos ejemplos que nosotras recolectamos para en el tema de la cuarentena, cómo esta sociedad de rendimiento nos invitaba a hacer ciertas cosas. Algunas pueden coincidir con su experiencia, otras no, pero nosotras pensábamos cómo la pandemia nos invitaba a pensar que deberíamos estar haciendo más cosas porque teníamos más tiempo, ¿no? Y entonces, supuestamente estando en casa podrías tener más tiempo entonces podrías tener más tiempo para aprender un idioma, para hacer todo lo que no habías hecho, para hacer un hobby, para bajar de peso, para hacer un diplomado, para hacer una maestría, porque se supone que ahora podrías hacerlo. Y la invitación de esta sociedad de rendimiento es que sí puedes, lo tienes todo a la mano, tienes al alcance eso. Y
No sé cómo haya sido para ustedes, pero creo que ha sido súper cansado pensar en eso, en que sí podemos hacer todo el tiempo. Por lo tanto, la propuesta es que se ha promovido un rendimiento extremo que nos lleva a algo conocido como burnout, que es la idea de estar del hombre quemado, el hombre y yo pensaría mujeres quemadas o llevadas al límite de sus fuerzas, ¿no? Tan así que hay un cansancio extremo. Decimos que, bueno, yo no, Byung-Chul Han propone que la opresión se ejerce por fuerzas internas y que por lo tanto eso limita su vida. Es decir, no tenemos un alguien, un personaje físico que esté constantemente con nosotras o que esté aquí a mi lado diciendo, tendrías que dar esta clase, tendrías que hacer mejores las cosas, sino es algo que está tan internalizado que no podemos mirar en ocasiones. Y este tipo de rendimiento extremo al que nos invita una sociedad de rendimiento nos lleva a que hay diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer desde esta opresión. Y esta violencia de la positividad o que en redes se encuentra como positivismo tóxico, ¿no? Como el tú podrías todo el tiempo, tú puedes hacerlo, échale ganas, ya va a pasar, eh, no sé, seguro hay otras frases por ahí que ahora no tengo a la mano, pero es muy cotidiano verlo en nuestro contexto. ¿Y por qué se dice que es una violencia? Porque invisibiliza nuestra experiencia como profesionales y saber y decir, y como personas en general, que no solo hay un échale ganas, sino que hay un contexto que está favoreciendo el que nosotras estemos tan cansadas, ¿no? O tan hartas o tan agotadas. Por eso es violento, porque invisibiliza ese contexto en el que pareciera que solo está en nosotras y no, hay una estructura que soporta el que estemos llevándonos a ese límite. También se habla de violencia neuronal porque tal vez esto es más difícil de mirarlo, pero yo creo que se siente en el cuerpo como esta constante excitación de o aceleración de tengo que hacer, no puedo estar no puedo parar. Alguna vez en alguna clase Marina decía, me voy a acostar, pero el cerebro y los pensamientos están al mil, ¿no? Y entonces eso también se relaciona con segregación de hormonas, por ejemplo, que nos mantienen como más alerta, estrés. Y entonces ese es otro tipo de violencia a la que esta sociedad de rendimiento nos invita. Y esta violencia saturativa y exhaustiva, que justo es el no puedes parar y no puedes decir estoy agotado o agotada, porque eso no hay espacio, no hay espacio para decir que no puedes más, ¿no? No hay espacio para decir, en el caso de la docencia, que es algo que conversábamos, no hay espacio para decir no puedo calificar más cosas o no puedo dejar de hacer el siguiente taller porque es tu profesión y te están pagando y tal, ¿no? Entonces, desde ahí hay una violencia sobre nuestra psique también. Y se vuelve mucho más complejo porque cuando Byung-Chul Han hace estas propuestas, pues no estábamos en un contexto de pandemia, ¿no? Sino, y ahora, ¿cómo todo esto se traslada a este momento actual? Y entonces nos damos cuenta de que somos cuerpos autoexplotados en un contexto de incertidumbre, miedo y encierro, en el que la confusión nos acompaña todo el tiempo entre continuar o no, por qué, qué sostiene estas acciones o no. También aparece la sensación de ser docentes en déficit y esto creo que también desde nuestra experiencia, al tener que trasladarnos de dar clases presenciales a dar clases en Zoom, esta idea de cómo hacemos que una experiencia de aprendizaje sea igual de nutritiva para todas como lo hacíamos en presencial. Y entonces aquí empieza a ocurrir esta idea de lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, soy suficiente, no sé tanto de TICs o sí, cómo se usa el Zoom y tener que investigar cosas, ¿no? Y que nos lleva a este tipo de conclusiones, de así no puedo dar clase, no somos buenos para esto, no entiendo nada.
y, y poner en duda mucho de la sabiduría que tenemos, ¿no? Y que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Entonces, un poco eso nos lleva a la sociedad de rendimiento. Cuando estábamos pensando en esta clase, nos encontramos con otra persona que se llama Fina Sanz, que también nos gusta mucho para contextualizar porque es importante hablar de buen trato y de ética de cuidado en este momento. Y ella dice que la violencia está normalizada y que se dificulta verla, porque esta violencia es de carácter estructural y también tiene esta condición camaleónica y de espiral laberíntica, es decir, que se va transformando y se va aliando de cosas importantes para nosotras, pero que al mismo tiempo cuando la nombramos y la vemos, tal vez se puede instaurar en nuestra vida de otra manera. Y decimos que es normalizada porque es normalizada tener jornadas de trabajo excesivas, tener un... O sea, es normal e incluso hay frases como, es que así si te estás poniendo la camiseta y si no lo haces, no lo estás haciendo, estás traicionando la institución, no eres un buen profesionista, ¿no? Y eso está normalizado aquí. Se dice que es una violencia sutil y social, y por lo tanto la podemos incluso autoejercer y puede pasar desapercibida. Eh, Creemos que coincidimos con que el maltrato existe en distintos niveles, que puede ser individual, relacional y social. Entonces, pues, eso lo vamos a hablar más adelante, mis compañeras de Casa Tonalá, pero ahí podemos ver pistas sobre cómo ir enfrentando esta sociedad de rendimiento, porque si el maltrato ocurre en niveles individuales, relacionales y sociales, pues también nos da una pista de que ahí podríamos empezar a construir otras formas de relación entre nosotras, ¿no? Y bueno, esto se relaciona con lo que ya proponía Byung-Chul Han. Y bueno, después de oír esto, nos damos cuenta de que estamos en un contexto que va a favorecer que nosotros nos autopersigamos y que finalmente nos sometamos a estas maneras de maltratarnos en nuestros deberes y en nuestra vida en general, y que nos lleva a optar por mecanismos de sometimiento de algo que es invivible, ¿no? Se vuelve una autoexigencia constante en todos los terrenos de nuestra vida y que finalmente está, como bien decía Abril, normalizado en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro contexto cultural, ¿no? Y entonces vamos a acatar para sobrevivir y entonces vamos a callar, vamos a autoinvisibilizar este tipo de acciones, vamos a perder la voz porque vamos a estar en el burnout, vamos a tener una mirada muy abusiva con nosotras, nos vamos a perseguir y nos vamos a maltratar de una manera que está protegiendo algo. Y la pregunta aquí sería, ¿a quién le conviene que nos maltratemos? Entonces, bueno, si estuviéramos en una plenaria donde podríamos escuchar, me encantaría hacer la pausa para escuchar qué opinan, pero como no es así, pues a un sistema que, que nos invita a autoexplotarnos para que esto siga funcionando desde las estructuras de poder que sostienen el contexto en el que vivimos. Por lo tanto, una de las cosas que a nosotros nos gusta tanto de Byung-Chul Han como de Fina Sanz es que encontramos en este cansancio como un efecto a esta sociedad de rendimiento una posibilidad. El cansancio a solas en un confinamiento es muy violento y muy peligroso. ¿Por qué? Porque finalmente está cargado de un contexto que lo único que nos invita es a sentirnos aislados y a sentir que nosotros no estamos dando el ancho para sobrevivir esto, ¿no? Sin embargo, desde este punto de vista del buen trato, el cansancio va a ser, digamos, la alarma, va a ser la posibilidad que nos diga, hay que parar y hay que tener como
la posibilidad de buen tratarnos en todo lo que se refiere a nuestros esfuerzos que hacemos como profesionales, como padres de familia, como hermanas, como hermanos, como hijos, ¿no? En general, el buen tratarnos va a dar la posibilidad que ese cansancio nos dé otra vez una confianza en el mundo. Es una manera de resistir a esa opresión cuando nosotros podemos visibilizar, ubicar y abrazar el cansancio como una posibilidad. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder dejar de estar aislados y entonces nosotros ver cuáles son nuestras situaciones, nuestras posibilidades, lo que necesitamos hacer y podemos ver a la otra que está en las mismas circunstancias, podemos ahora sí que tocar y ser tocados por las experiencias de todas. Es un cansancio que hace posible que uno se detenga y se demore. Y finalmente el cansancio lo vamos a tomar como una inspiración al no hacer, el asumir y abrazar el buen trato desde qué es lo que necesitamos hacer para recuperarnos y poder tomar distancia y desacelerar esa vida activa y sobre todo que nos acompañe en todos los terrenos ya. Nuestros proyectos identitarios ya no nada más son de cómo nos vivimos como profesionales, sino ahora son de cómo somos todas nosotras como un proyecto en sí profesional, como paternal, como de amigas, como de personas, ¿no? Y si no abrazamos ese cansancio y no vemos como posibilidad el hecho de frenar y observar qué es lo que tenemos que hacer, no vamos a llegar, nos vamos a aislar y no vamos a llegar a este otro lado en donde tenemos como una resistencia abierta a ese maltratarnos. Hay una parte de Byung-Chul Han que se nos hace muy importante, que él dice, y bueno, él viene de otra parte del mundo, ¿no? Es un coreano que vive en Alemania y por supuesto que no estamos pensando que esto se entienda como literal, pero nos llama mucho la atención cómo su respuesta al cansancio, él dice que es la pedagogía del mirar, ¿no? Él invita a una vida más contemplativa y que es aquella vida en la que uno entrena la mirada para ver con atención profunda y sosiego. Es la única que puede hacer que el sujeto del rendimiento, o sea, nosotras mismas en esta autoexplotación, se dé cuenta de cómo esta vida activa, que es como todo el trabajo, la acción, la obra, la vivencia en general, desemboca en una hiperactividad. Y entonces él se pregunta si el cansancio y la vida contemplativa puede ser la puerta de entrada al buen trato. Siguiendo con esto y entrando de lleno, perdón, al buen trato, justo tomando esta pregunta que Marina nos compartía, pues podemos hablar del buen trato desde justo el cansancio como posibilidad, ¿verdad? Entonces, nos dicen, podemos definir y hablar fácilmente del maltrato, pero no es nada fácil definir el buen trato. No sé si al escuchar ustedes la palabra puedan conectar, ¿no? Obviamente es muy descriptiva, pero al mismo tiempo, por ejemplo, existe un verbo maltratar, no así un verbo bien tratar, digamos, ¿no? Entonces, pareciera que estamos totalmente familiarizados y acostumbrados cuando escuchamos y cuando vemos o somos testigos de la acción de maltratar, pero no así la de bien tratar, ¿no? Justamente me viene a la mente esta frase de que lo que no se nombra pareciera que no existe, ¿no? Y así es, parece que el buen trato es algo que necesitamos estar recordándonos que existe y saber un poco más a detalle de qué es, porque de otra manera no ha estado visibilizado. Es por eso que se nombra y surge de la experiencia de la vida
y en específico de la vida en comunidad o de la vida comunitaria. En este caso, la pregunta directa sería, ¿cómo bien tratarnos? Si nosotros pensamos el buen trato como una especie de rebeldía, justo para priorizar esta condición de vivir en paz, de estar en armonía, de alguna manera tener un equilibrio en el desarrollo de nuestra propia salud, así como del bienestar y del goce, también sería muy importante pues subrayar que el buen trato es la práctica de hacernos cargo de nuestro propio bienestar a través de pequeñas acciones que dependen de nosotras y agradecernos este cuidado que vamos a ir teniendo con nosotras mismas, ¿no? Aprender a bien tratarnos requiere de un trabajo personal de uno mismo, pero también de manera colectiva. Así que el buen trato es un proyecto muy particular de un autocuidado y tenemos que empezar desde ahí. Este modelo del buen trato se da en 3 dimensiones. Podemos hablar en primer lugar de la dimensión personal, que se refiere justo a aprender a colocarse internamente en relaciones de paz, a estar uno consigo mismo en paz y tranquilo. Se tiene también negociaciones con uno mismo todo el tiempo, justo para estar en esta situación de sintonía y de estar de tranquilidad, estar en tranquilidad, en armonía, en recuperar la práctica de la vida, esto es vivir en sí mismo, ¿no? Negociar negociaciones por lo valorado, esto es, qué es lo que para nosotros es importante. Este tema del cansancio como posibilidad es muy importante. Ya hablaba Marina de decir, pues es como una especie de alerta, es una luz que nos puede guiar, ¿verdad? La siguiente dimensión pasamos a la parte relacional, que tiene que ver con las relaciones que tenemos con las demás. Justamente es vincularnos desde la horizontalidad y desde la igualdad. Todos somos de alguna manera iguales, todos somos personas y en ese sentido, pues voltear a ver a la otra persona, ¿no? Aprender a llegar a acuerdos y negociar. Perdón, es que está muy chiquito. Esta parte de negociar y de tener acuerdos es fundamental para de alguna manera pues poder dimensionar esta parte de la situación relacional con las demás personas. Por último, la dimensión social o la dimensión colectiva, que tiene que ver más hacerlo común, ¿sí? O sea, estar muy al pendiente de lo que todas las personas en un momento dado les interesa, necesitan. Cambiar relaciones de poder para hacer relaciones de igualdad. Aquí sí hablamos de la horizontalidad en la dimensión pasada, pero también aplica perfectamente para la parte social. Respeto para las diferencias, ninguno pensamos igual, todos pensamos diferentes, así es que a través del diálogo y de la conciliación podemos de alguna manera buen tratarnos de manera comunitaria. Y por último, la negociación, la solidaridad y la cooperación son básicamente muy importantes para el ámbito colectivo o en comunidad. Y desde las prácticas narrativas, para nosotras es muy importante la ética de cuidado. Y hemos ido justo en esta exposición como de un caminito como un poco más difícil de habitar, ¿no? Como mirando pedagogías de maltrato y desde la sociedad, o sea, de la estructura en la que vivimos.
Y poco a poco estamos llegando como a la invitación de repente escuchaba y pensaba que puede sonarles como, ah, qué bonito y qué mágico, pero justo para nosotras es importante que no se mire como que mágico, sino como la posibilidad de construir rebeldía contradiciendo estructuras de cansancio y de rendimiento y contradiciendo también conclusiones de que nosotras no estamos pudiendo con la situación porque la invitación es que puedes con todo, ¿no? Entonces, desde la narrativa lo unimos con la ética de cuidado, esto del cansancio como posibilidad, o más bien engrosamos más como desde el cansancio como posibilidad y luego el buen trato, engrosar más con la ética de cuidado que tiene que ver con confiar en las demás personas. La cooperación y la creación de asociaciones es prioridad, ¿no? La invitación es que cada vez seamos más individuales, ¿no? Que yo resuelva sola mi tema, mi clase, mi vida, ¿no? Que yo eche mano de mí para que me vaya bien en esto o entienda bien en esto, pero creemos que la cooperación y asociación es una, pues tiene como potencia de posibilidades comunitarias y de contradecir un poco el sistema en el que vivimos, ¿no? La sensibilidad ante los demás y la espontaneidad, que justo parece que la invitación es que si lo podemos todo, lo sabemos todo, ¿no? Y hay una sola manera de hacer las cosas bien. Y la propuesta es, ¿qué pasaría si nos dejáramos de medir o pensar desde solo esa única mirada y entonces pudiéramos ser espontáneas, ¿no? Y creo que justo nos pasó a nosotras desde nuestra experiencia docente el tener que ser muy espontáneas en nuestras clases de diplomado o talleres desde Casa Tonalá, ¿no? Como que sabíamos muy bien qué sucedía en los salones presencialmente, pero de repente no supimos qué requería la virtualidad, ¿no? Y entonces desde la experiencia presencial nos invitamos a gestionar como los programas de manera virtual, pero al final, dando la clase o el taller, teníamos que ser espontáneas, porque no podíamos seguir solo el guioncito de igual como la experiencia previa personalmente, porque estaban requiriendo el grupo otras cosas, ¿no? Y nosotras mismas, porque también adaptarnos a cómo le pico al Zoom o a cualquier plataforma digital para transmitirlo, o a la presentación, o si las clases eran más de experiencia manual, pues también cómo haces eso virtualmente. Y entonces requirió de nosotras también ser espontáneas y renunciar un poco a esto lo sabíamos hacer muy bien solo de esta manera, ¿no? Como invitarnos a de qué más podemos echar mano. La honestidad en lo que se refería a la verdad y a las fallas personales, ¿no? Justo con esto de la espontaneidad era importante como ser muy honestas como proyecto en qué cosas sí ya teníamos conocidas, ¿no? Como habilidades y qué otras, ¿no? Y entonces, a qué otras personas teníamos que recurrir o a qué otras experiencias teníamos que recurrir, ¿no? Y la conexión emocional un poco también tiene que ver con, bueno, no un poco, tiene un montón que ver con la propuesta del buen trato, porque la invitación desde el verbo maltratarnos y la ausencia del verbo bien tratarnos, pareciera que hay una desconexión con nuestras emociones, porque entonces es más fácil negar lo que nos está pasando, ¿no? Y entonces o negar o concluir como con diagnósticos o con historias dominantes de soy un fracaso y entonces olvidamos un poco lo que está, o sea, qué emoción es la que nos está sucediendo en el cuerpo y en la cabeza o en ese día, ¿no? Y la humildad, creo que para nosotras esta parte de la humildad es súper importante en cuanto a cómo
cómo desde la humildad podemos construir comunidades, ¿no? Implica o ha implicado para nosotras renunciar a un montón de cosas donde una sabe más que la otra, donde una es experta en cierto tema y entonces necesitamos convocar como la humildad para no entrar en competencias con nosotras, ¿no? O para poder escucharnos o escuchar a las otras personas, para poder decir necesito una mano de alguien y no solo asumir que nosotras mismas podemos con todo, ¿no? Y aterrizando más como en esto de la propuesta narrativa, justo como hay un fenómeno del fracaso en el sistema en el que vivimos o en la sociedad que vivimos, ¿no? Y normalmente es una invitación al fracaso como algo malo y algo que limita y algo que no tiene posibilidad de nada, ¿no? Fallamos y no hay manera de sentirnos bien frente a eso, ¿no? Y entonces las prácticas narrativas tienen la propuesta de mirarlo como una posibilidad, como un poco lo que hablaba Marina sobre el cansancio como posibilidad, ¿no? Cuando contactas con ese cansancio, ¿qué posibilidades se abren sobre qué tipo de acciones podemos tomar, ¿no? Una pausa, un tecito, échenme la mano, no sé cómo hacer con ciertas cosas. Y entonces también pensamos que el fracaso puede ser una posibilidad de conectar con otras conclusiones de nosotras mismas, como docentes, como personas. Desde las prácticas narrativas, el parecer inadecuadas o el sentir que todas pueden menos yo, que pueden ser una vía para identificar y apreciar otros conocimientos de la vida y de nosotras mismas, ¿no? De manera mucho más significativa y alternativas de identidad, como renunciando a la idea de fracaso tradicional, donde fracasé este semestre en esta clase porque no entendieron como el semestre pasado que no había pandemia, ¿no? O a nosotras en generaciones de diplomados nos pasa como, ¿por qué la generación pasada se movió del lugar y esta está costando como trabajo, ¿no? Y entonces, desde renunciar a esta el ser inadecuadas o el sentir que no podemos, nos invita a conectar como con cuáles son las esperanzas que tenemos al ser docentes, desde dónde estamos queriendo aportar al grupo o a la comunidad que tenemos enfrente, qué acciones hemos tomado a lo largo de nuestro quehacer como docente y que entonces nos va a invitar a otro tipo de conclusiones sobre nuestra identidad, ¿no? Que no están en relación al fracaso, sino a cosas que no hemos dejado de hacer por nuestro compromiso, por nuestras esperanzas, por lo que deseamos. Con todo y pandemia, ¿no? Y con todo con estructuras muy rígidas que nos evalúan de bueno, malo, fracasada, ¿no? O fracasado. Al sentirnos inadecuadas, surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos contribuir a nuestro entendimiento desde las respuestas que damos a la situación en la que nos encontramos, ¿no? En relación a la pandemia? ¿Cómo podríamos nosotras contribuir a nuestro entendimiento de nuestras propias respuestas? Si hay alguien o todo un grupo que nos está señalando como fracasadas en este quehacer, ¿nosotras cómo podríamos contribuir desde nuestras respuestas? Y es muy difícil mirar las respuestas porque el mundo nos invita más a solo mirar que no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces se vuelve importante como tener pausas para reflexionar un poco sobre qué respuestas, qué acciones. Y desde estas reflexiones nosotras nos hemos replanteado cómo se mira esto en nuestro quehacer, ¿no? Entonces se los vamos a compartir no porque creamos que así lo tienen que replicar en todos los espacios,
sino con la invitación de esta pregunta que está en verde, ¿no? Como para ustedes, ¿cómo sería, o sea, para quienes nos están escuchando, cómo sería cómo se miraría en su trabajo, en su vida, en su comunidad, en su día a día? Entonces, como nos preocupaba un poco que sonara como receta y así tienen que hacerlo, pero sí se nos hacía importante compartir cómo para nosotras, cómo lo miramos en nuestro trabajo, ¿no? Y entonces para nosotras, estar entre nosotras y con el otro y con la otra es importante. Poner la ética al centro, ¿no? Y es una ética de cuidado. Nos necesitamos de todes para señalar las transgresiones. No podemos señalarlas o podemos señalarlas en individual, pero se nos hace importante señalarlas junto con otras, ¿no? Con otros. Haciendo proyectos imperfectos, porque mientras más perfectos, más en sociedad de rendimiento, ¿no? Más en cansancio que oprime, más en maltrato, más en fracaso que no tiene posibilidad. Mientras más imperfectos pensamos o imperfectas, pensamos que hay más posibilidades. Ejerciendo una solidaridad interseccional, ¿no? Donde invitamos muchas miradas, muchos contextos, muchas posturas. No colaborar en situaciones de problemática en lo individual, ¿no? Los problemas o conflicto social se internalizan situando en el cuerpo o en el cerebro la problemática. Y entonces se genera trauma o ansiedad o estrés. Armar un grupo solidario y para nosotras eso ha sido súper importante a lo largo del proyecto en el que colaboramos, pero también en esta pandemia, como el mirarnos como grupo solidario y convocar con otras personas de manera solidaria nos ha permitido construir un espacio de escucha atenta y respetuosa y de cuidado, como de qué estamos necesitando, ¿no? Y de compañía en esta sensación medio de ir a la guerra pandemia sin saber bien para dónde, ¿no? Y cuándo va a acabar, y va a acabar, no va a acabar, y a quién alcanza el virus y todo. Entonces esto se ha vuelto bastante importante. Desarrollar proyectos amorosos con intención hacia el bienestar de nosotros y de otros, ¿no? Y amorosos no en el sentido como romántico bonito, sino desde la diversidad de lo amoroso, ¿no? Desde la posibilidad de hacer proyectos amorosos que se vuelven una rebeldía y una subversión a la estructura de rendimiento y de poder en la que vivimos. El trabajo con sentido artesanal, ¿no? La habilidad se desarrolla con el proceso del trabajo. El trabajo se relaciona con la libertad para experimentar. La familia, la comunidad, la política se miden en función de los patrones de satisfacción interior, de coherencia y de experimentación. Y a mí me gustaría como que agarráramos con pincitas esto de coherencia, porque también puede ser una palabra que nos invite a perseguirnos, ¿no? ¿Qué tan coherentes estamos siendo en relación a la historia única de nuestro quehacer, ¿no? Y entonces desde esa coherencia podemos seguir en la sociedad de rendimiento y persiguiéndonos y cansándonos y siendo fracasadas, ¿no? O evaluándonos como, no eres coherente, qué fracaso, ¿no? Entonces, tomémosla como con un poco de pincitas, pero en un tiempo que tengan, ustedes contesten para ustedes, ¿cómo sería esto? ¿No? ¿Cuál sería su posibilidad? ¿Cómo lo verían en su trabajo, en su vida, en su casa, como estudiantes, como docentes, como hombres, mujeres?
como cualquier persona. Y así llegamos al final de la presentación, entonces podemos escuchar si tienen preguntas. Claro, muchísimas gracias. Pues yo creo que es en estos tiempos mucho más relevante, ¿no? Como comentaban, quizá el filósofo lo que escribía era pues desde otras perspectivas que no eran la de una pandemia global, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos es cuando cobra muchísimo más sentido todo esto del cómo se nos exigen muchas cosas, o yo creo que desde que empezó la pandemia algo de lo que más se hablaba era eso, ¿no? Como de, wow, ahora vamos a tener muchísimo tiempo para ver todas las películas que queramos, todos los libros que no habíamos leído, de tomar 1000 cursos. O sea, vamos a tener como todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque vamos a estar en nuestra casa cuando en realidad, pues, como lo dijeron, pues no es así, ¿no? Porque estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre y de miedo en el que, pues sí, quizá tengamos más tiempo, entre comillas, pero pues no significa que dejemos de lado nuestros deberes, ¿no? Pues la mayoría tuvimos que seguir con nuestras actividades en línea, ¿no? Yo creo que también la parte que me llamaba la atención era la del cansancio y la de escuchar quizá nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos está diciendo de ya estás cansado o estás haciendo más de lo que puedes, ¿no? Y ser humildes, pedir ayuda, pero también ser autosuficientes, ¿no? Y yo creo que parte de eso es saber cuando tú ya no puedes más o cuando necesitas de alguien, necesitas simplemente escucharte y tomarte un tiempo, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso. Y más ahorita, es muy importante que todos tengamos en cuenta nuestros tiempos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y que no nos dé miedo pedir ayuda. Bueno, aquí tenemos unas cuantas dudas. Nora Montañez nos pregunta cómo desnormalizarnos. Yo supongo que irá referido a cómo desnormalizar que será como esta carga excesiva de trabajo o quizá algo así. ¿Quieren comentar algo de cómo desnormalizar esto? Gracias, Norma, por preguntarnos esto. Yo creo que todas y todos tenemos acciones ya que nos desvinculan con esa normalización y ese sentir. Lo que pasa es que no los vemos porque culturalmente estamos acostumbrados nada más a sentir que nuestra identidad es en respuesta de estas exigencias sociales, ¿no? Entonces, una manera de desvincularnos de esta exigencia y de poder como salirnos, ¿no? De este burnout y tener como una agencia personal que nos permita ver cómo sí influimos en nuestras vidas y no nada más somos productos de todo esto, es teniendo nuestra mirada en lo que sí hemos hecho. En todas esas acciones que se hacen, por ejemplo, este es un gran ejemplo, ¿no? Este es un gran ejemplo, esta iniciativa de sentir a la distancia es un gran ejemplo, porque es una manera de resistir a esta opresión que todas estamos viviendo en situaciones completamente anormales, en donde hemos tenido que adaptarnos para trabajar, ¿no? Y que finalmente todas y todos hemos tenido pequeñas acciones que nos han llevado a grandes acciones al dar las clases, al estar presentes, al tratar de adaptarnos, al tratar de honrar eso que valoramos al dar nosotras clases, lo que valoramos con nuestros alumnos. Pero yo creo que es súper importante que lo veamos, que profundicemos en eso y que podamos rehistoriar qué acciones tenemos, porque eso habla más de lo que sí estamos haciendo, de lo que sí somos y de cómo nosotras tenemos valores que hacen que esas acciones que tenemos en estas condiciones pues nos hagan resistirnos a esa opresión, ¿no? Y otra vez abrazar el cansancio y tratar de tomar perspectiva desde ahí.
Yo pensaba en que una de las formas de desnormalizarlo es nombrándolas también, ¿no? Creo que por eso iniciamos desde ese lugar de cómo se vive, cómo se experimenta. Creo que esa es una muy importante. Y la otra que pensé es también nombrando la existencia de algo diferente a la violencia y al maltrato que se puede ejercer. Por eso es tan importante para nosotros ver que hay otras formas de habitar el mundo, como el buen trato y una ética de cuidado. Porque teniendo estos dos referentes podemos decidir y sí, decidir hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Y no creo que sea algo de un día para otro, pero sí creo que poco a poco vamos construyendo el territorio en el que más nos gusta habitar. Y pensando en nuestra experiencia como Casa Tonalá, creo que la comunidad y las relaciones eh, estrechas contribuyen un montón a esa desnormalización, como generando estos vínculos en los que nos sentimos apapachadas, escuchadas y no solo juzgadas y que se nos exige para responder de formas específicas. Entonces yo pensaría en eso. A mí se me ocurre, perdón, nada más agregar rapidísimo, justo Adelante. cómo nombraron ustedes esta iniciativa, que se me hace que es justo, es un ejemplo claro de poder nombrar. Todos nos sabemos desde hace un buen tiempo que estamos a la distancia y que desde ahí todas nuestras, ponemos todo en eso y tratamos de hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Pero el nombrar, el sentir esa distancia, ese es un ejemplo claro de poder de alguna manera desnormalizar esto, ¿no? Porque ahora tenemos la posibilidad de justo cada uno y cada una poder sentir esto, ¿no? No solamente vivirlo, sino también poderlo reflexionar. A eso me refería. Claro, sí, muchísimas gracias. Pues también me recuerda a cómo ayer tuvimos una plática con docentes y igual ellos comentan como que podían seguir dando sus clases como si nada estuviera pasando, ¿no? O sea, seguir como si nada, no, ni siquiera reconocer la situación por la que estamos pasando, ¿no? Pero el simple hecho de dar sus clases desde una perspectiva diferente y sabiendo que todos estamos pasando por situaciones, pues ya es un cambio drástico, ¿no? El saber que tú como persona y como docente también estás pasando por incertidumbre, ¿no? Y que tus alumnos son personas también, que no solo entregan cosas, sino que ellos también están pasando por muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí, el nombrar, el decir en voz alta todas estas situaciones ya es ir avanzando, ¿no? A desnormalizar muchas de las cosas con las que vivimos atormentados en estos tiempos más que nada. Pues muchas gracias. Seguimos con otro comentario. César Ruiz pregunta, ¿cómo conciliar el autocuidado y descanso con la voracidad de llegar a los objetivos y dar resultados en tiempos muy agresivos como estos? Se nos hace que es muy complejo, muy, o sea, porque atraviesa esa voracidad nuestro cuerpo, ¿no? Y parece que dispone de él, como un poco lo que decía Abril al principio, de me doy una pausa, voy a descansar, pero la cabeza está pensando en el objetivo, ¿no? Y creo, o sea, no sé si alguna de nosotras tenemos la respuesta así tal cual, pero creo que se vuelve como muy importante cómo hacemos pausa como metáfora de refugio frente a la vorágine, ¿no? Una pausa donde en verdad puedas como amurallarte un poquito y entonces reflexionar, ¿es vivible el objetivo? Y cuando el objetivo tiene que ver más como dar cuentas a la institución, ¿cómo negocio con el objetivo institución sobre las pausas de refugio que necesito, ¿no? Y cada una va a averiguar de qué va a estar hecha esa pausa, si es correr, caminar, dormir, escuchar música,
hacer poquito a poquito el informe para darle a la institución de llegué a tales objetivos, ¿no? Pero creo que lo principal o lo más importante para nosotras es cómo construimos estas pausas como refugios frente a la vorágine que parece que no tiene posibilidad de, o que no tendríamos posibilidad de sobrevivir sin ella, ¿no? O sea, como que el ritmo es tan rápido, tan acelerado que cómo haces. Y creo que cada una podemos averiguar de qué ir haciendo nuestras pausas como refugio. No, o sea, sé que es una metáfora y no sé si es como la respuesta como muy concreta, pero pues no la tenemos así como tal. Y yo quisiera agregar parte de lo que decíamos al final, que decía André, de esto es lo que nos ha funcionado a nosotras. Yo creo que uno tiene que tener un plan de acción ante esto, porque si no, vas a seguir trabajando con este entendimiento de ti mismo, de que los resultados no son suficientes. Siempre va a haber una vara a la que nunca vamos a alcanzar. Y entonces, al tener como esta planeación en el autocuidado y en el descanso, puedes empezar también a pensar con distancia. Tenemos que ubicar que toda esta situación también no nada más nos está aislando físicamente, sino nos está aislando de maneras en las que nosotras no podemos tener ese comentario en el pasillo de la universidad en donde alguna compañera nos dice, oye, ¿ya probaste esta manera de dar tal clase? O ¿qué tal? Te invito a ver cómo yo doy tal clase. No sé, es esa comunidad que se va creando en una universidad y que a veces es el descanso, es el apapacho, es el reposo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos a veces con equipos que ni siquiera tendrían que estar acompañándonos en el salón de clases, que ahora es nuestra pantalla de computadora, sino cómo hacemos trabajo en equipo, apoyándonos de equipos que nosotros escojamos, tal vez para construir espacios más nobles donde la carga se pueda repartir, donde es parte de un buen trato, ¿no? Es parte de colectivizar la problemática. Tanto tu compañera está sufriendo por los tiempos como yo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo intercambiamos ideas? ¿Cómo nos apapachamos? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo hacemos que esto sea más liviana para todos, ¿no? Y sobre todo, que yo creo que decía, estos objetivos de la voracidad de llegar a los objetivos y dar resultados en tiempos muy agresivos, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos eso de tiempos muy agresivos y convertimos a cómo nos ponemos nosotras objetivos y damos resultados en tiempos de autocuidado? Creo que este tiempo nos convoca a tener mucho ojo en el autocuidado, en el bienestar con nosotras y con el núcleo al que pertenecemos. Y yo pensé, me gusta ver que cada una tiene una forma de pensar esta respuesta, porque creo que eso es lo que hemos ido haciendo en Casa Tonalá también, ¿no? Como mirar cada una el saber que aporta. Y yo lo que pensaba esta respuesta era hacer descripciones muy ricas de esos objetivos y de esos sueños y ver en relación a qué están y si es algo valorado o no. Y entonces mientras más describamos este objetivo que parece que me está convocando a destinarle todo mi tiempo, ¿por qué me convoca de esa manera? ¿Y por qué me convoca a hacerlo solo de esa forma? ¿Será porque hay algo que aprecio mucho, por ejemplo, de ser docente y de compartir? ¿Qué es? ¿No? Y entonces yo creo que esa es también una forma de ir contra la voracidad, porque si esto es tan valorado para mí, ¿por qué yo pienso? ¿Por qué permitiría que me robe el disfrute y el gozo de esto que me gusta hacer y compartir con la vida y con las personas, ¿no? Entonces creo que sería otra forma también de ponerle pausa a esa velocidad. Claro, muchas gracias.
Tenemos más preguntas, al parecer sí nos están preguntando mucho, entonces prepárense. Este, Miguel Bernard nos pregunta, ¿cómo puedo aplicar este buen trato y descanso hacia mí cuando las personas en mi entorno inmediato tienen esta idea de si no estás trabajando, no estás siendo útil? Bueno, yo creo que es otra vez fijarnos en qué sí estamos haciendo y cómo estamos priorizando la manera en que respondemos a estos momentos, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Esa utilidad a quién le beneficia, esa manera de ver la utilidad de nuestro trabajo a quién le beneficia. ¿Cómo podemos honrar el trabajo que hacemos? ¿Cómo podemos honrar más bien el trabajo que queremos hacer para con nuestras alumnas y alumnos? Y eso a quién beneficia directamente. Y entonces mover nuestra balanza, ¿no? Saber que uno de nuestros objetivos es dar una clase o un taller más en beneficio de las alumnas que están pasando en una situación también de confinamiento, como también cómo cuidaríamos, preguntarnos, por ejemplo, cómo cuidaríamos a nuestras alumnas y hacerlo para nosotras mismas, ¿no? Tratar de tomar distancia de que nosotras no somos esa voz que nos está exigiendo dar un servicio y ser efectivas y ser útiles. Nosotras no somos esa voz. Esa es la voz de la sociedad y de la cultura. Y entonces así uno empieza a tener como acciones poquito a poquito de resistencia y poquito a poquito más artesanales. Dejamos la utilidad de un lado para tener una ética de cuidado y una ética de trabajo mucho más cercano a lo que nosotros queremos dar como maestras. Yo pensaba, perdón, también un poquito en el tema cuando la exigencia viene más de una manera institucional, el poder privilegiar el diálogo y la negociación. Esto es, uno como persona individual poder eh, comunicar, ¿no? Con las personas con las que trabajamos. Pues cuál es la situación actual, ¿no? Yo recordaba muy al principio de todo esto, en los primeros meses, cómo en diferentes campos, pero la exigencia pareciera que era la misma, ¿no? En el sentido de que, pues si ahora ni siquiera sales y ni siquiera tomas, ni pasaje, ni usas el coche, si estás en tu casa, ¿cómo no me puedes contestar a las 12, ¿no? O sea, pues si estás ahí, entonces, ¿cómo de alguna manera empezar sí a poner estos límites y a decir, pues sí, yo trabajo desde mi casa, pero también como, también cuido, también tengo una serie de labores y de cuestiones que necesito realizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, de qué manera priorizar esta parte de mi situación particular y cómo puedo hacer para poder llegar a cumplir con esto que es mi trabajo, digamos, ¿no? Y yo pensaba sobre la parte de la pregunta que hice sobre las personas de mi comunidad están ¿eres valioso o importante si trabajas o algo así? Decía la pregunta. O sea, pienso que se me hace importante como mirar que esas miradas nos están invitando a reflejarnos a nosotras mismas de una sola manera, ¿no? Como la productividad o el buen empleado o buena empleada. Pero cuando dice Marina como contactar con lo que sí estamos haciendo, quizá hay otras miradas y si no las hubiera físicamente, tal vez está mi mirada que me puede convocar a concluir de mí otras cosas, que no es buen empleado, buena empleada, buena estudiante, buena persona, ¿no? Sino, o sea, como desde la productividad, sino
es que un poco implica construir nuestra propia mirada de nosotras mismas, ¿no? Contradiciendo las que nos invitan a que solo existes en el mundo porque eres buen trabajador o porque eres bien chambeadora o súper buena estudiante y no duermes más que 3 horas, ¿no? Creo que implica nosotras ir construyendo un poco esa otra mirada, ¿no? Porque al final las miradas de producción van a estar a nuestro alrededor, pero nosotras creemos en la posibilidad de construir una mirada particular de nosotras mismas, ¿no? Y como decía Marina, o sea, ya estamos haciendo cosas, aunque sean chiquititas, que concluyen distinto en nosotras, que no tiene que ver con qué chambeadoras somos necesariamente, ¿no? Y hay que aprender a mirarnos también desde ese lugar, ¿no? Claro, muchas gracias. No, hombre, sí ando anotando todo lo que dicen. Sí, creo que sí me hace falta esta plática a mí. Espero que a los demás que nos están viendo también les esté ayudando mucho. Ahora tenemos Salvador Mejorada, nos mandó como una pregunta, pero viene en varios comentarios. Entonces, a ver, déjenme ver si ya le entendí. A ver, se las leo. Comenta, en el sentido del cuidado, ¿cómo confrontar la relación vertical en el sentido de los no expertos? Y luego explica, en particular se entiende una dificultad en cuanto a las organizaciones horizontales y por otro lado desde las masculinidades que tienden a propiciar ese tema, es decir, con qué pasos comenzar. Y ya luego comenta que le encanta la idea de abrazar el cansancio. Pues pienso que es la respuesta, porque ¿cómo confrontar la verticalidad desde que le gusta abrazar el cansancio, ¿no? Y si abrazando, o sea, pienso en que a lo mejor hay un cansancio sobre la verticalidad de nuestra vida, ¿no? O en nuestras instituciones, o en la masculinidad que menciona. Y entonces se abraza el cansancio, yo le preguntaría, ¿qué otras acciones podrías tener? ¿Qué otras preguntas le harías a la masculinidad, ¿no? ¿Qué pausas tendrías frente a esa estructura vertical que promueve violencia, abuso, jerarquías, quién es experto y quién no es experto? Creo que uno de los primeros pasos sería lo que él mismo pone en el comentario, ¿no? Abrazar el cansancio de la verticalidad y entonces, ¿qué posibilidades se abren? De preguntar, de nombrar, de denunciar, de accionar desde el buen trato que propone la horizontalidad, ¿no? Y por otro lado, buscar como que nuestros proyectos de identidad no sean los que reproduzcan de manera tan, pues, tan completa, ¿no? Las identidades favorecidas por la cultura, ¿no? Él está renunciando a este trato y entonces como persona uno siempre tiene la posibilidad de buscar proyectos que favorezcan proyectos que son significativos para nosotras y que favorezcan esos entendimientos de vida que queremos honrar, ¿no? Y entonces, si de entrada nosotros sabemos que estos saberes expertos finalmente tienen la contraparte, que son los saberes que tenemos todas las demás personas y que son saberes que simplemente no están vistos por la cultura como algo importante y nosotros accionamos proyectos en donde esos saberes surjan y sean vistos, yo creo que ya empezamos a tener como posibilidades de cambiar nuestro entorno, definitivamente. Bueno, y yo pensaba en algo que mencionabas hace rato, Valerie, de cómo es hacer visible lo común. Es decir, lo común en maestros, alumnos, administrativos, directores, lo común es vivir una pandemia,
¿no? Y entonces, ¿cómo a partir de eso podemos generar esta horizontalidad? Es decir, no somos jerarquías, sino somos estas experiencias que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué pasaría si nos sumamos todos a decir, nos está afectando de tal manera, nos da miedo, tenemos incertidumbre? Y no solo pensar, claro, porque es profesor, se la sabe, ¿no? O sabe cómo responder y tiene súper claridad sobre cómo hacer una clase, ¿no? Y entonces es volver a, sí, a ser común y acercarnos más. Creo que de ahí viene esta idea de dejar que nos toquen y ser tocados desde esa vulnerabilidad que todos podemos estar viviendo. Creo que eso permite, no sé. No sé si es algo que va a hacerlo, pero creo que es una grieta, una posibilidad. Claro. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Stephanie Martínez pregunta, ¿existe alguna manera de impactar en comunidades más grandes? ¿Saben si existen sociedades donde no se normalice el automaltrato? Pienso un poco en, bueno, el ejemplo que me viene a la mano más fácil es la propuesta zapatista, ¿no? Que está nombrando y contradiciendo como esta producción porque sí, esta eficiencia nomás porque sí, este tipo de trabajo, tipo de profesión, tipo de identidad. Y, y en particular lo que hacen las mujeres también, ¿no? Había, sí, había prácticas o hay prácticas de maltrato más en relación a la sociedad en la que vivimos, justo las mujeres son quienes la cuestionan, ¿no? Y la visibilizan. Y se organizan como para construir espacios de buen trato, de comunidad, de horizontalidad. Se organizan para visibilizar como con lo que no están de acuerdo. Es la que me viene como con mayor facilidad ahorita, como es una propuesta que cuestiona justo la verticalidad propuesta porque sí en esta sociedad, ¿no? Y el rendimiento también, y que seguramente se colarán cosas como del mundo en el que vivimos, pero están en el intento de generar otra sociedad, ¿no? Otra comunidad en su misma comunidad. Y también pregunta Stephanie Martínez, ¿cómo encaja mi mirada particular en una comunidad con una mirada de productividad? Y creo que también viene un poquito a la mano con la otra pregunta, ¿no? De cómo forjar tu mirada propia en este espacio en donde la productividad se enaltece mucho, ¿no? Pero pues, una es esa, es voltear la mirada, es hacernos, hacer visible para nosotras mismas los esfuerzos, no nada más que hacemos nosotras, los esfuerzos que hay alrededor de nosotras, ¿no? O sea, como decía Abril hace unos momentos, el poner el cuerpo, el ser vulnerable, el, el, el no dejarnos convencer de que hay una norma a seguir y hay una idea dominante de lo que debería de ser, sino entrar desde la particularidad, desde la vulnerabilidad en todo lo que hacemos, nos permite entonces tener una mirada más propia. Yo creo que hay una frase que a mí me encanta de las prácticas narrativas que es, en la sombra del fracaso, se pueden identificar y apreciar otros entendimientos de vida particulares, ¿no? Si nosotras investigamos cuáles son nuestros entendimientos de vidas, cuáles son nuestras ideas que nosotros queremos llevar a cabo en un futuro próximo, vamos a encontrar particularidades que al desarrollarlas, al rehistoriarlas, al conocerlas, al colectivizarlas, nos dan un espacio más propio, ¿no? Yo pensaba, es que me quedé con las dos preguntas.
Yo creo, cuando hablábamos del buen trato, decía que el buen trato surge a partir de la experiencia vivida y la experiencia comunitaria, pero que no se había nombrado. Y entonces yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad o hemos vivido momentos de buen trato y de cuidado que tal vez no habían sido nombrados. Y entonces, ¿qué pasaría si los empezábamos a nombrar? Y entonces no solo decir, soy bueno para producir, sino también tengo expertise en cuidarme y en cuidar a otros y dejar que me cuiden. Y entonces creo que de esa manera empezar a construir las redes a nuestro alrededor. No sé si hay una sociedad completamente en la que exista el buen trato, porque me hizo pensar en que si hay una sociedad en la que solo existe eso, ya no sería buen trato, porque se limita la diversidad de respuestas y de resistencias. Entonces, no sé si existe como tal, pero creo que todos tenemos acciones particulares en nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas, entonces por último les pediría por favor que si tienen como alguna frase de cierre, algo como con lo que quieran concluir esta plática, sería de mucha ayuda, entonces pues adelante. Pues yo en concreto quiero agradecer la invitación y siento que este es un acto de resistencia a esta opresión que todas estamos sintiendo a través de estos momentos tan difíciles y que es un ejemplo y una invitación a la solidaridad y a la participación comunitaria desde un lugar, desde el corazón. Muchísimas gracias. Sí, yo me quedo pensando en la posibilidad de esta invitación de sentirnos a la distancia, ¿no? Creo que podemos ponerla en nuestra brújula, ¿no? Sentirnos. A mí también me gustaría agradecer mucho la invitación, muchas gracias, y como pues darles muchas felicitaciones por este esfuerzo, porque sé que, como comentaban hace ratito, a lo mejor algunas es la primera vez o están en esto, lo que sea, pero es algo muy, muy valioso en el tema justo de sentirnos todas y todos desde la distancia, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo también agradezco, también te agradezco, Valerie, porque aunque no estábamos viendo a nadie, me hacía pensar que estábamos con muchas personas y sentirme escuchada incluso desde ese lugar, y creo que también tu participación contribuyó a eso. Y para mí creo que los espacios de escucha y colectivos son los grandes actos de resistencia, y este se me hace, coincido con ellas, con Marina, con Mauricio, con André, de que este se me hace un gran espacio de resistencia al juntar tantas voces y colectivizarlas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Sigamos resistiendo. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. A mí en lo particular me sirvió de mucho esta plática y espero que igual a todos los que nos estén viendo ahorita en vivo o que se echen la plática después con más tiempo, con un cafecito o algo, pues espero que todos nos podamos llevar algo de esto, ¿no? Que sí, pues a veces necesitamos que alguien nos diga, a lo mejor sabemos estas cosas, pero pues siempre necesitamos que alguien más nos lo diga, ¿no? Y nos haga sentir escuchados. Y pues sí, muchísimas gracias. Hasta aquí esta ponencia y sigan al pendiente de las demás actividades de Sentir la Distancia. Muchas gracias.